Mira, lo que es la sanación reconectiva es una sanación a manera integral. Y siempre que ocupamos esa palabra sanación, no nos concentremos, pues la invitación es como no concentrarnos como en una enfermedad, sino como ir más allá. Porque cuando nosotros estamos en sanación reconectiva o en buscar ese balance, es un balance de todas las energías, digamos, que están dentro de ti. Es un balance a nivel físico, mental, emocional y espiritual. Por eso cuando hablamos de sanación reconectiva es una sanación uno a uno que se hace de manera presencial o a distancia y no es un tratamiento. ¿Por qué no es un tratamiento? Porque no se enfoca en un problema, en un síntoma o en un desafío. Por eso es que decíamos que no es específicamente para una enfermedad, sino que esta sanación es sin rituales, sin técnicas, sin protección, porque no necesitamos eso, digamos, externo, protegernos de algo, porque no es algo que esté basado en el miedo, es algo que la persona accede y le van a llegar a través de un facilitador que viene a ser el catalizador a esa persona que viene a ser el cliente, recibe esas frecuencias de sanación. Y esas frecuencias de sanación son energía, luz e información y estas frecuencias llegan a nivel de tus células, a nivel de tu mente, a nivel de tu ADN, reparan, ajustan o rebalancean lo que te corresponde a ti. Por eso no necesitamos un diagnóstico, ni damos un diagnóstico, porque cuando tú recibes las frecuencias, vas a tener una mejora o un balance, una transformación a nivel de cuerpo, mente, corazones, a nivel de todo tu ser, ayudándote a acelerar tu progreso de vida. Es como volver, realmente volver a ese balance, ese equilibrio, lo que es pudiera estar en caos, en desorden, desarmonía, que pueden ser temas emocionales, que pueda ser el estrés, que pueda ser la falta de sueño. O sea, cualquier cosa como que tú te sientas como, por decirlo así, congestionado o que no te sientes bien. Entonces nosotros muchas veces estamos ocupados, Laura, como en buscar en algo externo para llenar un vacío o para podernos alinear o para podernos estar mejor, en vez de volver a nuestro interior, que en ese lugar es donde está realmente ese vacío interior y a través de volver a nosotros mismos, a través del amor propio, de esta armonización, se va como revelando una verdad de cualquier cosa que tú necesitaras sanar o se va alineando o se va armonizando a través de esa recibir o esa recepción de esas frecuencias de sanación en ti. Es una conexión con un campo de energía. No necesitas más que eso, como disponerte a recibirlas. Yo quería preguntarte la diferencia, Marcela, entre la sanación reconectiva y otros tipos diferentes de sanaciones energéticas. ¿Cuál sería el impacto, digamos, diferente, ¿no?, de la sanación reconectiva? Bueno, una diferencia muy grande es algo que ya acabamos de hablar, que no necesitas, no es y no necesitas un diagnóstico, porque no es un tratamiento. No es un tratamiento, no es una técnica, no va dirigido a algo específico. Y para nosotros, los facilitadores de sanación reconectiva, comprendemos y entendemos que estas frecuencias de sanación me están cubriendo la totalidad de todas las energías o sanaciones que existan en el planeta. O sea, a través de la física cuántica sabemos que todos estamos conectados y a través de ese momento donde está el sanador y ocurre la sanación, nosotros también vemos, y eso me gusta mucho, que diferencia también de otras sanaciones, es que tú no necesitas un don especial, no necesitas buscar afuera, ¿sí? Es abrirnos a que ese catalizador se convierta en la sanación y nosotros como clientes, digo yo como el cliente, es como la persona que se dispone en la camilla, sea de manera presencial o a distancia, vuelve como a recordar esa maestría o ese ser sanador cuando las frecuencias llegan a él. Entonces yo veo que una de las diferencias más fundamentales
Es que no tenemos que tratar algo específico, sino ese todo, sanar a ese todo que es la persona o la totalidad de esa persona, porque cuando recobra su estado natural, que es estar sano, es recobrar esa totalidad y que me va a cubrir todas las sanaciones energéticas que conocemos y que va a ser sanar a esa persona en esa totalidad, volver a tu verdadera esencia, volver a tu verdadera evolución. Y también otra cosa que nos diferencia de otras es que todos podemos aprenderla, o sea, porque todos tenemos ese poder de ser sanadores. Entonces, no es un don, no es un poder, es realmente como un derecho, es un derecho que viene de nuestra verdadera esencia y de nuestra verdadera unicidad. Pues nosotros cuando trabajamos en sanación reconectiva, somos unos convencidos de que existe una inteligencia infinita, como esa fuente, esa inteligencia o esa energía, y que cuando ya estamos, digamos, como al ser conscientes de ese campo energético, vemos que el amor, sin ese vacío del miedo, la separación, hace que esto, siendo una sanación, digamos, como muy simple, algunas veces lo vemos como complejo. Entonces, como otra manera de diferenciarnos es renunciar a esa ilusión de que la sanación está fuera de nosotros, que las frecuencias de sanación nos apoyan y nos activan como nos activan o nos hacen como recordar, porque está ya dentro de ti. Vamos a quedarnos, Marcela, en esa palabra, en la activación, porque justamente mi siguiente pregunta venía muy al caso. ¿Cuál sería el primer paso para activar esa capacidad innata que todos tenemos de autosanarnos? O sea, ahí quiero detenerme un poco más en esa palabra. Y activar exactamente no es la palabra, sino como volver a recordar, ¿sí? Hay varias maneras de hacerlo. Una manera sería que tú fueras el cliente, donde tomas una sesión con una persona que sea facilitador de sanación reconectiva, en este caso yo lo soy, y ahí cuando te llegan esas frecuencias de sanación, vuelves como a descubrir o vuelve a estar en ti esa capacidad innata de rebalancearte. Porque nosotros como facilitadores también le recordamos mucho al cliente, el poder está dentro de ti. Las frecuencias de sanación llegan y te armonizan, pero tú eres el que se sana. Entonces mi invitación siempre es no entregues ese poder afuera. Entonces, una manera siendo tomando una sesión y recibiendo las sesiones. Y también hay otra manera, que es que tú descubras y encuentres y estudies a ser facilitador de sanación reconectiva, que ahí puedes aprenderlo también para ti, para los demás y aprender autosanación. Cuando nosotros nos convertimos en facilitadores de sanación reconectiva, nosotros al ser catalizadores tenemos una observación consciente del campo, de esas frecuencias, de esa inteligencia infinita donde están esas frecuencias de sanación. Entonces, una manera, cuando ya uno trabaja en esto, cuando ya lo estudió o cuando ya lo vivió, esas frecuencias de sanación es como que llegaran a ti, ya están en ti, ya te acompañan en cualquier momento o en cualquier proceso de vida. Entonces, simplemente es cuando se tiene esa observación de ese campo o cuando tú la recibes como cliente, es volver a recordar ese poder que está dentro de ti. Entonces, algunas personas lo dicen como activación, yo lo veo más como recordar y a veces también lo veo, Laura, como desaprender, porque soy yo, no lo digo por juzgamiento, sino que lo digo por mí. Cuando aprendí esto, tuve que soltar un montón de creencias limitantes. Y una de las creencias limitantes era en pensar que simplemente algunas personas podían aprender sanación o podrían recibir la sanación como si fueran unos elegidos. Pero cuando tú recobras esa armonía, cuando recibes esas frecuencias de sanación, ya ves que
no está afuera, está dentro de ti. Ese equilibrio, mantener ese equilibrio te hace sentir más pleno o te hace sentir diferente. Por ejemplo, la mente, nosotros vamos sintiendo nuestra mente más activa, como con más instinto, con más intuición, con más respuestas, porque muchas veces encontramos también al volver a ese equilibrio un impulso también emocional a reconocernos mucho mejor y nosotros ser como esa guía interna en una capacidad como más innata y más creativa. Estas frecuencias también, Laura, es un campo ampliado de información. Estas frecuencias, esa inteligencia universal trabaja de manera multidimensional, atemporal e inteligente. Al comprenderme todo eso, se trata de ese todo es sanar a la persona. Y cuando ese todo vuelve a sanar, vuelve a su estado natural y a su equilibrio. Las frecuencias de sanación, cuando ahorita me preguntaba lo de activar, te lo voy a explicar también de otra manera. Cuando nosotros trabajamos con las frecuencias de sanación y todo lo que estamos diciendo hoy acá está avalado por la ciencia, esas frecuencias de sanación en ese campo unificado o ampliado, ¿sí? En ese campo se ha validado la ciencia, Universidad de Stanford, Universidad de Arizona y Universidad de San Petersburgo, que trabaja con entropía negativa. Entonces, ¿qué ocurre? Esa entropía negativa, en ese campo donde se está trabajando con la persona que tomó la sanación, esa energía, esa entropía negativa va a eliminar cualquier desorden, cualquier tendencia al desorden, cualquier tendencia al desbalance o cualquier desinformación. Entonces, ¿qué ocurre? Llega esa entropía negativa y te vuelve a equilibrar, te vuelve a armonizar, te vuelve a traer el orden, y cuando tú vuelves a ese equilibrio, a ese orden, a esa armonización, sin tratar algo específicamente, lo trabaja a nivel de ese todo, ¿ok? Entonces, esta medida de observación termodinámica, que es la entropía negativa, con la física se puede medir que esta energía me trae lo que estuviera en caos, me lo vuelve a traer al orden. Entonces, ahí más o menos cabría como la respuesta a lo que me estás diciendo.